Paz a vosotros, amados hermanos. Pueden tomar unos instantes su lugar. Bien, hermanos, en este mediodía vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Lleva por título esta reflexión: Él ha resucitado. ¿Ha escuchado ya la lectura base? Y habla de un acontecimiento marcado en el libro de Lucas, en el capítulo 24, un hecho que nosotros constantemente leemos y sabemos de este acontecimiento que les ocurre a estas tres mujeres. En esta época del año, hermanos, muchos se enfocan en estas tres famosas palabras de los evangelios. Puedo percibir en este tiempo que en el transcurso de esta semana, hermanos, su servidor vive en una delegación, la cual tiene por costumbre hacer esta representación de la muerte del Señor Jesucristo. Y constantemente trabajo ahí a unas cuantas calles de Cerro de la Estrella, y pues algunas veces cuando uno se aproxima hacia esa delegación, pues ve las representaciones que tienen a bien hacer la iglesia mayoritaria. Pero no solamente en ese lugar, hermanos, en muchas partes del mundo se hace esta representación. Y fíjense que algo que me di a la tarea de notar cuando mi hermano Iván me daba la noticia que me tocaba la reflexión de este mediodía, ahí por la casa, y me imagino que por la casa de ustedes también, se encuentran muchas iglesias de esta iglesia mayoritaria, y la mayoría tiene lonas en la parte de afuera haciendo mención de la muerte del Señor Jesús. Pero fíjense que algo que noté es que en muchas de estas iglesias, ayer tuve oportunidad de ir a ver a mi mamá, me di una escapadita y tuve oportunidad de irla a ver, y muy cerca de la casa de mi mamá hay una iglesia ahí en la colonia, y paso con el auto y volteaba a ver y ya decía los horarios de la misa, y había una lona que decía: ha resucitado. Y me di cuenta que en muchas iglesias, y probablemente el día de mañana no sea la excepción, hermanos, ellos que tienen la creencia de que el Señor Jesús resucitó el domingo de resurrección, me imagino que esta palabra se va a ser mencionada muchas veces: Él ha resucitado. Y se puede decir y constantemente sé que el día de mañana se va a repetir una y dos y tres veces: Él ha resucitado. Pero en este mediodía, hermanos, yo quisiera poner una pregunta más en su cabeza. Después del acontecimiento que mi hermano Julio ya ha hecho favor de leer en el libro de Lucas, capítulo 24, yo quiero hacer una interrogante a ustedes, y a lo mejor de ahí poder partir. Se supone que esto es algo esperanzador, hermanos, pero ver señal tras señal con la misma declaración tan enfática me provoca esta pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Y ahora qué? Piense por un instante usted en esta pregunta. Él ha resucitado. Pero yo quiero dejarle en este mediodía esta interrogante: ¿y ahora qué, hermanos? Me imagino, hermanos, después de que nosotros leemos los evangelios, me imagino que los discípulos se hacían la misma pregunta cuando oyeron la noticia por primera vez, y que la acabamos de leer en este evangelio. Después de caminar 3 años y medio, por ahí así, con el Señor Jesús, después de ser su amigo y su maestro y de enseñarle cada una de las cosas que el Señor Jesús les quería transmitir, su maestro, su amigo, estaba muerto. Sus esperanzas, hermanos,
de que Israel fuera restaurada, quedaron reducidas a cenizas, hermanos. Todo lo que ellos creían parecía estar en ruinas. ¿Ustedes creen que así pasaba, hermanos? Sí, hermanos, es muy probable que después de que el Señor Jesús muere, los discípulos se hacían esta pregunta: ¿y ahora qué? Cuando uno llega a ver algunas películas de la muerte de Jesús, hay una precisamente que se llama La Resurrección, no sé si la han tenido oportunidad de ver. Pasa los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús y están escondidos, hermanos. ¿Sabían qué hacer, hermanos? Yo me imagino que cada uno de los discípulos se hacía esta pregunta: ¿y ahora qué? Después de haber aprendido todo lo que era necesario aprender de su maestro, se quedaron totalmente sumergidos en un dolor, en una manera de pensar. No sé si a usted le ha pasado esto, que de repente probablemente haya cumplido algo y diga: bueno, ¿y ahora qué? Yo quiero llevar esta pregunta un poquito más adelante, hermanos. Nosotros acabamos de celebrar algo el martes y nos dio mucho gusto poder meditar en este culto y poder disfrutar de la comunión de cada uno de nosotros. Pero yo no sé si ustedes se lo hacen a menudo, hermanos, pero después de haber comido la cena, ¿no les ha pasado que se preguntan: ¿y ahora qué? ¿Se lo preguntarán a alguno de ustedes? O aquellos que cumplen ciertos objetivos, por ejemplo, en el bautismo. No, todo mundo, cuando nos estamos bautizando o vamos a ser bautizados y hemos bajado a las aguas, todo mundo nos dice: bienvenidos al pueblo de Dios y cuida tus vestiduras y todo eso. Y después de que acabe ese momento tan especial y llega a casa, usted nunca se ha preguntado: ¿y ahora qué? Disculpen que haga esta interrogante tan marcada, pero quiero trasladarlos hasta ese momento en el que probablemente los discípulos no sabían qué hacer, hermanos. Yo le voy a volver a hacer esta pregunta, pero ahora cada sábado. Nosotros venimos cada sábado aquí a la iglesia y disfrutar. Hace rato con los varones lo mencionábamos y disfrutábamos el sábado, y fue hecho por causa del hombre y lo hemos leído en la escritura y lo disfrutamos. Pero después de que sale de este lugar, le reitero la pregunta, no se pregunta: ¿y ahora qué? Luego de las noticias, hermanos, Él ha resucitado. Podemos leerlo en la escritura que fue algo increíble, imposible. Y si nosotros leemos, acompáñenme, vamos nuevamente a la lectura en Lucas, capítulo 24. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Verso 6, hermanos, si me acompañan en el verso 6. No está aquí, sino que, ¿qué, hermanos? Ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y dice quiénes eran, ¿verdad? Verso 11. Mas ellos, ¿qué dice, hermanos? Les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué, hermanos? Y no las creían. Entonces, ¿ustedes creen que se hacían esta pregunta de ¿y ahora qué, hermanos? Yo me imagino que ha de haber sido bastante frustrante para ellos después de haber recorrido ese tiempo con el Señor Jesús, después de sentirse plenos de la presencia del Señor Jesús, convivir con Él, orar, aprender cada una de las cosas que Él les enseñaba. Yo me imagino que para ellos había sido
topar con una pared y no saber hacia dónde moverse. Los discípulos encontraron una respuesta a esta pregunta, pero les tomó tiempo hacerlo, hermanos. Fue el mismo Jesús quien les dio la primera clave. Así está escrito. Vamos allá, unos versos más adelante, 46 y 48. Si me acompañan, verso 46 y verso 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ¿qué, hermanos? Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, ¿qué, hermanos? Las naciones, como mencionó, comenzando, desde Jerusalén. Verso 48. Y vosotros sois testigos de esta cosa. Jesús sufrió por una razón y murió por una razón. Y fue resucitado, hermanos, por una razón. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de, ¿qué, hermanos? De pecados en todas las naciones. El problema del pecado, hermanos, es que este corrompe, este destruye, nos causa dolor y sufrimiento a nosotros y a todos los que nos rodean. Dios no puede tolerar el pecado ni lo hará, hermanos. Dios estableció justamente una pena por el pecado y eso nosotros lo sabemos. ¿Qué dice la Escritura? Que la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. El pecado requiere una vida y el poder de la muerte de Cristo es lo que paga la pena de todos aquellos dispuestos a arrepentirse de sus pecados y aceptar ese sacrificio. Pero esto todavía no responde a nuestra interrogante, hermanos. Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados, pero una vez más les reitero la pregunta, ¿ahora qué? ¿Dónde vamos entonces? ¿Qué necesitamos estar haciendo ahora? Una nueva forma de vivir. Por eso les hacía esta pregunta repetidamente, hermanos. ¿Qué hacemos cuando venimos el sábado a la iglesia, aparte de disfrutar los momentos de comunión unos con otros? ¿Viene a adorar a nuestro Dios? ¿Viene a escuchar la palabra de nuestro Dios? ¿Y qué nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo posterior a esto? Que la llevemos por obra, ¿no es así, hermanos? Pero yo le pregunto si esto es ahora lo que hacemos, hermanos. Digo, esto suena como un ideal. Nos encantaría poder compartir al Señor Jesús en todo momento y sabemos que nosotros trabajamos porque nuestras acciones lleven a más pecadores a los pies de nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, ¿no es así? Sabemos de antemano que lo que nosotros estamos buscando es aprender del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo que estar a la medida de ¿qué, hermanos? De la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Y eso es lo que nosotros deseamos, sábado con sábado, seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo para poder compartir esta gran bendición. Vamos a Romanos capítulo 6, hermanos. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos está repleta de preguntas retóricas y muchas de ellas giran alrededor de nuestro recurrente tema de hoy, que es ¿ahora qué? Yo quiero que vayamos allá. Hace rato mi hermano Abraham Gordillo nos pedía que fuéramos a Romanos y vi que tocaba ese capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios, capítulo 6, verso 1.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermanos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si vivimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí lo tenemos, hermanos. En pocas palabras, Pablo acaba de responder nuestra persistente pregunta. Cristo murió por nuestros pecados, no para que pudiéramos continuar con ellos, sino para que pudiéramos ser liberados de estos pecados y dejar atrás la forma de vivir que lo produjo. La vida después del arrepentimiento y aceptación del sacrificio de Jesús es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a tener. Utilizar el perdón que viene de ese sacrificio como licencia para continuar pecando es como sacar un vestido, hermanos, de la lavandería para ir a jugar fútbol en uno de esos campos llaneros donde de repente cuando llueve está todo totalmente lleno de lodo. ¿Usted cree que hay algo congruente en esto, hermanos? No es así. Pablo explica que nuestro viejo hombre, el viejo yo, el yo que decidió ignorar completamente la perfecta ley de Dios y vivir como quería, necesita ser crucificado, hermanos. Morir con Cristo, y cuando hacemos este compromiso, entonces, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Así es que cuando yo leía esta parte de la Escritura y hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo creía que ahí había terminado todo, hermanos. Y probablemente todos los discípulos tenían la misma idea. Es decir, aquí terminó esos 3 años de aprendizaje, aquí terminó el podernos sentir cobijados y abrazados por el Señor Jesús. Quisiera que por un instante, hermanos, usted hiciera bien pensar que durante 3 años ha caminado con el Maestro, le ha podido ver cada uno de los milagros que Él ha hecho. Quiero que piense por un instante, hermanos, en uno de los milagros que usted ha leído en la Escritura. Solo uno. Cuando hablaba parábolas, cuando les enseñaba a sus discípulos, ¿se imaginan caminar con el Señor Jesús más de 3 años, andar en sus caminos y de repente el Señor Jesús ha muerto? Cuando leo la porción en la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 24, donde las mujeres se encuentran a estos 2 hombres y los discípulos toman por locura esto que estas mujeres dicen y no lo creen, me cuesta trabajo, hermanos. Me cuesta trabajo y posterior a este evento, hermanos, no sé si me imagino, quiero pensar que han leído el viaje de los hombres a Emaús y que podemos ver ahí cómo el Señor Jesús camina con ellos y ellos, ¿qué pasa, hermanos? No lo reconocen.
qué difícil para ellos pudo haber sido creer que la historia ahí en ese momento había terminado. Pero ¿qué creen, hermanos? Solo era el comienzo. Solo era el comienzo de algo grande. Si Cristo ha resucitado, pero esto es solo la mitad de la historia. La otra parte es que nosotros también debemos resucitar como seguidores de Dios. Debemos continuamente luchar por hacer morir las obras de la carne. ¿Me acompañan a Romanos, hermanos? Romanos capítulo 8. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir la obra de la carne, viviréis. Anteriormente vimos el recordatorio de Pablo de que porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, hermanos. Esto no es solo un lenguaje poético. La Biblia nos profetiza una futura resurrección literal, en donde los que Dios ha llamado, escogidos y son fieles, recibirán una nueva vida y son bien recibidos a la familia de la resurrección de nuestro Dios. Vamos primero a los Corintios, hermanos, si me acompañan allá. Verso 20 del capítulo 15, perdón, hermanos. Verso 20 al verso 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. Esta es la respuesta. El plan de Dios no termina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, hermanos, la resurrección es la pauta para el resto de su plan y el resto de nuestra vida junto a Él. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo es donde empezamos. Es donde reconocemos nuestras flaquezas, hermanos, nuestras fallas, nuestros pecados. Ahí es donde reconocemos la necesidad de responder según los parámetros de Dios. Y es donde nos embarcamos en un viaje de toda la vida para seguir, hermanos, las pisadas de nuestro Señor y Salvador. Pareciera, hermanos, que ahí es donde comienza nuestro trabajo. Segunda de Timoteo, hermanos. Es segunda de Timoteo capítulo 2. Versos del 11 al 13.
Esta es una parte de la Escritura que cuando la leo uno siente las palabras del apóstol Pablo en esta carta y sé que son ciertas, hermanos. Verso 11 al 13 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Él no puede negarse a sí mismo. No es un viaje fácil, hermanos. Vamos a cometer errores. Vamos a quedarnos cortos más de lo que nos gustaría. Vamos a fallar al blanco. Y nos veremos en la necesidad de la sangre del sacrificio de Cristo una y otra vez. Cada que se viene la cena del Señor, regresamos, hermanos, a darnos cuenta de que dependemos de ese sacrificio. Cada que tenemos oportunidad de disfrutar una cena más, cada vez que recordamos ese acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que posteriormente al terminar la cena entonamos cantos donde dicen que Él no está muerto, hermanos, que Él vive. Nos damos cuenta que no es un viaje fácil para nosotros. Después de que los apóstoles no creían, y que si usted lee el último verso de ese capítulo 24 de Lucas, dice que Pedro sale corriendo, hermanos. ¿A dónde va? Al sepulcro. ¿Para qué, mi hermana Sarita? Para ver si era cierto que él estaba vivo. Ahí es, hermanos, donde pareciera que comienza todo y que no es algo fácil. ¿Los discípulos tenían un camino fácil después de esto, hermanos? ¿Cometieron errores después, hermanos? Sí. ¿Vamos a fallar al blanco? Probablemente, hermanos. Muy probablemente. Pero siempre nos veremos en la necesidad de regresar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos y de que el terreno es difícil, que se halla entre nosotros nuestra meta, es un viaje que termina, hermanos, con esperanza. Y esto es lo que quiero dejar en este mediodía, esa esperanza. El autor del libro de Hebreos nos anima a que corramos. ¿Recuerdan esa parte en la Escritura, hermanos? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién, hermanos? En el autor y consumador de la fe. ¿Quiere verlo, hermanos? Hebreos capítulo 12. Verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del ¿qué, hermanos? Del trono de Dios. Jesús murió, pero ha resucitado. Aún más, hermanos, Él está ahora sentado, ¿a la qué dice, hermanos? A la derecha del verdadero trono de Dios, como sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no solo entiende íntimamente la dificultad de nuestro viaje, sino que también vivió y murió para que pudiéramos tener éxito. Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, es ahora el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la luz de esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, los carteles están en lo correcto. Él ha resucitado. ¿No es así, hermanos? La importancia de esta verdad crucial nunca puede ser exagerada, pero lo que estos carteles no nos dicen es que la historia no termina allí, hermanos. Si Él resucitó, eso es claro para nosotros, pero un día, hermanos, un día también lo haremos nosotros. Es por eso, hermanos, que en este mediodía yo quiero invitarle que podamos no tener esas dudas que los apóstoles pudieron haber tenido. Que ese último verso en el capítulo no nos haga correr y darnos cuenta que el Señor no está en la tumba. Porque nosotros sabemos que el Señor vive, ¿no es así, hermanos? Que el Señor ha resucitado. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo la gente puede saber esto? Yendo a dar testimonio de que el Señor Jesús ha resucitado. Es probable, hermanos, es muy probable que como a las 3 mujeres, ellos piensen que estamos locos. Es muy probable que ellos piensen que no hay razón en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros compartimos. Pero debemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo vivo. Y sé que cada uno de nosotros tenemos la firme convicción de que nuestro Señor Jesucristo vive. El día de mañana vamos a escuchar cientos de veces esta palabra. Ha resucitado, y en todas las pancartas y en todas las iglesias mayoritarias probablemente esté anunciado esto. Ha resucitado. Pero aquí no termina la historia, hermanos. Aquí comienza la nuestra, que es mostrar al Hijo de Dios vivo. Esa es nuestra gran labor, hermanos. Quiero regresar a la cita base. Vamos a Lucas, capítulo 24. Verso 6.
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de todo, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿El Señor nos había dicho esto, hermanos? ¿El Señor les había dicho que iba a resucitar? Sí, hermanos. Ahora nos podemos dar cuenta que el Señor está a la diestra del Padre. Nosotros lo sabemos, pero es necesario que la humanidad también lo sepa. Les hacía una pregunta. ¿La recuerdan, hermanos? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue de nosotros, hermanos? Amén, hermano. El día de hoy tendrá su fin, pero posteriormente nosotros, el día de mañana muy temprano, nos podamos hacer esta pregunta, hermanos. ¿Ahora qué? Y el siguiente sábado, y al siguiente día, y a la siguiente cena. No podemos, hermanos, caer en una comodidad, en creer que lo que hemos hecho es suficiente, sino tenemos que seguir compartiendo esto y hacernos repetidamente esta pregunta: ¿ahora qué? Quiero pedirle que se ponga de pie. Y quiero pedirle que cierre sus ojos y que hagamos una oración a nuestro Padre para que Él esclarezca esta posible pregunta que nos hagamos día a día. Vamos a orar, hermanos. Dice tu palabra, Señor, que Él ha resucitado. Tú, Creador de los cielos y de la tierra, nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, el cual en toda su vida nos mostró cada una de las cosas y deberes que teníamos que hacer. Muy probablemente nos hagamos esta pregunta: y como hemos meditado en este mediodía, al imaginarnos que sus discípulos probablemente no sabían qué hacer, tú te manifestaste, Señor, mostraste tu camino, seguiste enseñando y les diste voluntad para hacerlo. En este mediodía quiero suplicarte que esa misma voluntad, ese mismo espíritu que descendió sobre ellos, permitas que aún esté con nosotros y nos ayude, Señor, a seguir proclamando que tu Hijo Jesucristo ha resucitado. No pensar que la historia termina ahí, que se han cumplido todas las cosas, porque hasta nuestro tiempo, Señor, nos has dado orden de compartir a tu Hijo Jesucristo vivo.
Danos esa voluntad, danos ese deseo. Y que cuando nosotros proclamemos ha resucitado, es porque Él vive en nuestro corazón. Y que para la gente es fácil mostrar a tu Hijo Jesucristo vivo. ¿Cómo? Con obras, con acciones. Permítenos hacer esta pregunta siempre, Señor, pero para glorificarte, para honrarte en todo lo que hacemos. Y que sea una pregunta que podamos hacernos: ¿y ahora qué más sigue? Porque queremos, Señor, sabemos la importancia de esta verdad crucial. Sí, Señor Jesús, tú has resucitado, pero un día nosotros también lo haremos. Permítenos ser conforme a tu estatura y poder seguirte agradando. Te lo imploramos, te lo suplicamos en aquel que murió y al tercer día resucitó, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.